Hare Krishna, muy buenos días. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pashatya Deshatarine Shayadri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Tri Abdvaita Gadavdara Rivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados. Vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones sobre algunos de los textos de el maravilloso y siempre trascendental Srimad Bhagavatam. En el día de ayer habíamos compartido el siguiente texto. Ya el Señor Krishna está entrando a las moradas, al palacio de su padre. Dice: después de que el Señor entró en la casa de su padre, las madres presentes lo abrazaron, y él les ofreció sus reverencias poniendo la cabeza a los pies de ellas. Las madres estaban encabezadas por Devaki, su verdadera madre. Hablábamos entonces ayer de manera así general sobre el segmento o la manera, una de las maneras en que el amor tiene o tiende a manifestarse, que es la manera caracterizada por el sentimiento maternal. O sea, es como uno de los colores en el arco iris del amor puro. Asimismo, el sentimiento maternal es uno de los colores en ese sentimiento genuino, o sea, el sentimiento de puro amor, valga la redundancia. Vamos a ver también una cualidad aquí o una característica que se repite, la característica de la reciprocidad, o sea, la característica de ofrecer respeto y al mismo tiempo reciprocidad de amor por parte del Señor Supremo. Si recordamos un poco o vamos a episodios anteriores, vamos a ver que cada vez que las diferentes personas del pueblo, de la ciudad, desde sus diferentes posiciones sociales, etcétera, etcétera, le estaban ofreciendo reverencias amorosas al Señor, el Señor les correspondía de manera diferente. Saludos, sonrisas, abrazos, estrechez de mano, ¿verdad? Inclinaciones. El Señor es recíproco, el Señor siempre está practicando la reciprocidad con aquellos que le ofrecen su amoroso sentimiento, con aquellos que son así entregados hacia Él. Y a cada uno los trata también conforme al sentimiento específico con el cual estos le tratan. A las esposas, sí, en el caso ahora vamos a ver cómo Krishna se encuentra con las esposas. La reciprocidad es de esposo a esposa. Con las madres es de hijo a madre. Con los amigos de amigo a amigo. O sea, siempre la reciprocidad coincide así para que sea plena y para que dé satisfacción plena también a aquel que le está brindando su amor. Por ejemplo, si usted llega a casa de uno de sus padres y entonces hace tiempo que no lo ve y su padre le brinda amor, cariño como padre, a la manera del padre, del sentimiento del padre, entonces lo más lógico es que él espere o que él se alegre si su reciprocidad es como hijo. O sea, si usted lo trata, le habla, le acompaña desde la posición del hijo. Él no quiere o no espera, él no se está encontrando, no le está diciendo cosas agradables a nadie, ni a un sirviente, ni a un jefe, no, es su hijo quien ha llegado, por tanto él está saludando a su hijo. Y por tanto el hijo, si se comporta como tal, como hijo, y lo ve a él como su padre y lo trata como tal, entonces la relación va a ser perfecta. Pero vamos a suponer, por ejemplo, que un hijo y un padre trabajan en una empresa, el padre es jefe de la empresa, el hijo trabaja en un departamento de la empresa, pero viven alejados unos del otro y llega
un día festivo, cumpleaños o algo así, en que el hijo después de varias semanas va a visitar al padre y va con su familia para que el padre vea a sus nietos, etc. Vamos a suponer que el hijo llega a casa del padre y el padre lo saluda muy cariñosamente, extrañándolo. Hacía tiempo que no venías por aquí. Pero entonces el hijo le dice, no señor, es que he estado inmerso, mi agenda, las ocupaciones, o sea, lo trata como al jefe de la empresa. Su padre ocupa el puesto de jefe de la empresa, pero en ese momento en su hogar y en ese encuentro que están teniendo, lo que está sucediendo es un encuentro familiar, no es un encuentro entre miembros de la empresa. Entonces no hay razón lógica para que el hijo le hable al jefe de la empresa, porque el jefe de la empresa no está allí. El que está allí, el que lo saludó, el que se le mostró, es su padre, desde el personaje de padre. Por tanto, si él le responde a manera de empleado, de obrero, entonces su padre se siente insatisfecho, porque no es su hijo el que le está respondiendo, es el obrero, y él no quiere en ese momento al obrero, él quiere a su hijo, porque es su cumpleaños, por lo que sea. Entonces esa es la cuestión. Cada cual desde su tendencia se va orientando hacia un tipo de relación con el Señor, y el Señor ejerce una actitud recíproca siempre de acuerdo a esa actitud específica que aquel está tributándole. Así es como funciona el asunto. Entonces dice aquí que el Señor ofreció sus reverencias a todas estas madres, poniendo la cabeza a los pies de ellas. Dice que las madres estaban encabezadas por Devaki, la verdadera madre en ese momento, por supuesto, de el Señor. Texto 29 dice, las madres, después de abrazar a su hijo, lo sentaron en sus regazos, y debido al afecto puro que sentían hacia él, comenzó a manar leche de sus pechos. Ellas estaban rebosantes de alegría, y las lágrimas de sus ojos mojaron al Señor. Si vamos a cómo es que funciona fisiológicamente el cuerpo, vamos a situarnos en lo que conocemos, o sea, en este mundo, vamos a ir al género animal, a la especie animal, y vamos a la categoría de los mamíferos. Los mamíferos se califican como aquellos animales que tienen presente, en el caso de la hembra, las glándulas mamarias, que son aquellas glándulas que se desarrollan específicamente con una función básica, que es la función básica de a su debido tiempo poder dar alimentación al recién nacido, a la criatura recién nacida, sea de la especie que sea, durante el tiempo pertinente. Esto quiere decir que las glándulas mamarias o la producción de leche normalmente es una respuesta de amor que la criatura materna tiene con respecto a la indefensa criatura recién nacida, que la tiene por supuesto como su hijo, como su expansión, como su posesión. Entonces se podría decir que en ese caso la leche es una de las formas de presentarse el amor maternal. Fuera de ese rango, comúnmente no tiene por qué surgir, no tiene por qué producirse. Entonces aquí vemos un detalle. Dice que las madres, supongo que de una en una fueron, sentaron al Señor en su regazo, o sea, como su niño querido, como su adorable hijo tierno y suave, los tomaron en su regazo. Y en ese éxtasis de amor maternal a plenitud, entonces dice que de sus pechos comenzó a manar leche. O sea, aquellas madres que en ese momento no estaban lactando, que no tenían hijos pequeños, sin embargo, debido al éxtasis de amor maternal por el Señor Krishna, en su cuerpo empezó a comportarse de esa manera. O sea, de la misma manera que se comporta un cuerpo de aquella madre que recién ha tenido un hijo. Es la ofrenda, fíjense, como cada ofrenda que la criatura da al Señor corresponde con el sentimiento específico que inunda a esa criatura con respecto al Señor. Y dice que mientras pasaba esto, ellas estaban rebosantes de alegría,
y las lágrimas de sus ojos mojaron al Señor. Qué cuadro tan impresionante, qué cuadro tan tierno. Las madres rebosando de alegría por el reencuentro con aquel a quien tenían como su hijo y llorando, y dice que esas lágrimas caían sobre el Señor. Estas lágrimas no son una ofensa para Krishna. El hecho de que alguien llore de felicidad o de alegría porque usted está de nuevo allí frente a esa persona no es una ofensa, sino que más bien es uno de los más altos símbolos del aprecio que sienten hacia usted. Y entonces eso hace que Krishna se sintiera muy feliz, desbordado de felicidad por esta muestra de amor incondicional y puro. Dice el texto 30, después el Señor entró en sus palacios, que eran perfectos en grado sumo. Sus esposas vivían en ellos, y el número de ellas ascendía a más de 16,000. De este tema ya hemos hablado. Siempre hemos hablado primero que no tratemos de entender esto desde la experiencia material, porque lo vamos a entender erróneamente o lo vamos a criticar o simplemente lo vamos a desechar de nuestro entendimiento. Ya hablamos sobre qué significa este número y cómo es que sucede, cómo es que lo explican los acharyas y cómo es que realmente el Señor se expande en ese número. O sea, no es que el Señor estaba un ratico aquí, un ratico en este palacio, un ratico en aquel, un ratico en aquel, sino que al mismo tiempo estaba en todos esos palacios, al mismo tiempo estaba entrando en cada uno de ellos, y al mismo tiempo se estaba encontrando con cada una de esas más de 16,000 esposas o almas completamente elevadas y puras que, inundadas por el sentimiento de amor conyugal hacia el Señor, debido a las autoridades y caridades realizadas en vidas pasadas, llegaron a ser merecedoras de, en uno de los episodios de las apariciones del Señor, ella ocupar o desempeñar el papel de esposas del Señor, cada una desde su carácter, cada una desde sus tendencias, cada una desde sus cualidades, pero unidas en un mismo sentimiento, el sentimiento de amor conyugal hacia el Señor Supremo. Entonces fíjense aquí, por supuesto, las muestras de amor de estas esposas va a ser diferente a las muestras de amor de las madres, diferente también a las muestras de amor del pueblo, a las muestras de amor de todos los grupos que han saludado al Señor. Aquí llegamos a otro tipo de sentimiento, el sentimiento de amor conyugal, pero marcado por respeto y recato. Vemos a la esposa que ocupa el papel de reina, por tanto una esposa que se guía por una serie de protocolos, una esposa que es muy recatada, una esposa que, a pesar de que ama desde el punto de vista conyugal, aún así siente respeto, no solo por el otro como su esposo, sino por el otro como el esposo y también como el monarca, como el rey, como la autoridad de la zona. Aquí el amor todavía no puede expresarse a plenitud en todas sus variedades, porque ese tipo de identificación respetuosa hace que el amor en ciertos aspectos se tenga que restringir. Esto sigue siendo una diferencia con respecto a Brindavan. En Brindavan las Gopis llegaron a un punto en la calidez, en la temperatura del amor, que todas las restricciones e identificaciones se quitaron. Claro, se quitaron en virtud de la pureza intensa de su amor. Muchas veces las personas, por facilismo, quieren quitar las restricciones en los tipos de relaciones y entregarse a una relación sin restricciones, pero sin estar listos aún, sin que el amor se haya purificado perfectamente. Entonces lo que se crea es una situación muy degradante y muy desastrosa. Hay un grupo, por ejemplo, muy común en India, se llama los Sahayiyas, que es un supuesto grupo de devotos o de seguidores de Vaishnavismo, pero en verdad son muy cuestionables, porque ellos ¿qué hacen? Ellos generalmente
amparándose detrás de ese supuesto comportamiento de las gopis, de entrega sin medida, etcétera, etcétera. Ellos se entregan a diferentes tipos de actividades sin ningún tipo de restricción y sin siquiera haber pasado por la primera etapa del bhakti, o sea, la etapa de las regulaciones. Ellos simplemente se entregan desenfrenadamente a todo lo que su mente les oriente y les indique, con la diferencia de que su mente aún no se encuentra purificada del deseo de los placeres materiales. O sea, no ha sido purificada por el amor puro por Dios. Entonces aparentemente son muy devotos, son muy entregados, realizan incluso, organizan diferentes bailes, así que aparece el baile de las gopis y Krishna en el bosque, qué sé yo, qué sé cuándo, cantan canciones, pero sus sentimientos, sus deseos son completamente de trasfondo material, o sea, darle placer a los sentidos materiales. No se trata de un placer espiritual, no se trata de una relación genuina de entrega de servicio hacia el Señor, sino que se trata de un enmascaramiento, de un hambre de placer material. Pero en este caso no. En este caso estamos hablando de almas completamente purificadas en virtud de su elevado amor por el Señor, que tiene una perspectiva de amor conyugal, un sentimiento de amor conyugal. Fíjense cómo en la entrada del Señor por Dwaraka, la ciudad, realmente el Señor va pasando por diferentes estratos o niveles de sabores amorosos. O sea, primero el Señor se va acercando a la ciudad. Cuando se va acercando a la ciudad, todavía nadie sale al encuentro porque está un poco lejos, pero ya se siente su cercanía por su caracola. El sonido llega antes que el Señor. De la misma forma, el sonido de los nombres del Señor siempre llega antes que el Señor. O sea, es por el nombre, es por el sonido, es por la adoración del nombre, la meditación en el nombre, que el Señor se va acercando, la revelación del Señor se va acercando a nuestra vida. El sonido, cuando se hace genuinamente, con fe, de la forma correcta y adecuada, va estimulando el despertar del alma en el corazón. Entonces el alma se pone en función de ir organizando las cuestiones para recibir al Señor. Entonces el sonido es el inicio de la práctica. Se explica, ¿no? En los Vedas se explica que de la misma forma en que mediante el sonido se inició todo el movimiento de organización de la creación material a través del primer sonido, en ese caso el pranava o el Om, la primera semilla de todo sonido, y a partir de ahí fue ocurriendo todo lo demás. De la misma forma, entonces, mediante el sonido se reinicia todo el proceso de despertar espiritual y por tanto la conformación de todo lo que significa dicho proceso. Entonces el sonido de la caracola, ya cuando Krishna va acercándose a las puertas, vemos que un grupo de personas se adelanta, los que viven ahí más cerca de las afueras de la ciudad, se adelanta a recibirlo. Estos grupos de personas, los primeros, sienten amor por su Señor, pero quien está entrando a la ciudad es su Señor. Quien está entrando a la ciudad es el magnífico, es aquel que es todopoderoso y le ha dado muestra de ese poder. Por tanto y demás, aquí en este grupo de almas, el amor puro está presente hacia Krishna, pero no está presente con el sentimiento de amigo, no está presente con el sentimiento de padre o de hijo, ni presente del sentimiento conyugal, sino que está presente desde un sentimiento de servidumbre. Ahí ha llegado nuestro Rey. Ese es el pensamiento. Lo aman con su vida, pueden dar su vida por Krishna, pero lo ven como el Rey. Ha llegado nuestro Rey, ha llegado nuestro amado monarca. Es amado, pero monarca. Después, en la medida que Krishna va introduciéndose en la ciudad, que Krishna va de nuevo adentrándose, entonces vemos que se encuentra con diferentes gradaciones de muestras de afecto, de amor, que va variando en cuanto a profundidad de sentimiento. Esta profundidad significa que se va mostrando más colores en las muestras de amor. Las conductas amorosas se muestran más expansivas y más coloridas, hay más detalles que saborear. Entonces Krishna se va encontrando con diferentes tipos de amantes. Se va encontrando con los amantes sabios y religiosos, o sea, los brahmanas y sus esposas. Se va encontrando
con los amantes más inquietos, o sea, viene en el grupo de prostitutas, se va encontrando con las amantes un poco también más pícaras pero recatadas, o sea, las damas en las azoteas que le lanzan flores. Después se va encontrando con el amor filial y el amor fraternal, que es el amor de aquellas grandes personalidades que formaban parte de la familia, que habitaban ahí en la ciudad, que habían quedado frente a la ciudad cuando Krishna se marchó para protegerla de cualquier cosa, y que estaban en los palacios y salieron a recibirlo, abandonaron su comodidad. Y después se va a encontrar con el amor ya filial, pero desde el punto de vista paternal, o sea, la casa de su padre y las madres. Y entonces después ahora llega al último estrato de la ciudad, que es su propio palacio, o sea, donde se encuentra con el sentimiento de amor conyugal. Si nos damos cuenta, es una gradación creciente donde el mismo amor puro se va reflejando en diferentes colores, en diferentes gradaciones de colores. Es como usted va, por ejemplo, imagínense que hay una mesa buffet en un restaurante determinado al cual usted asiste, y entonces usted toma un gran plato y usted comienza a transitar por la mesa y va tomando, o incluso va tomando usted o alguna persona está allí, usted le indica a esa persona, pues le sirve en el plato un platillo diferente, una porción de un platillo diferente. El plato, cuando usted lo toma o cuando se lo entrega, el plato está vacío, solamente está el plato listo para recibir todo aquello que le sea agradable a usted según su propio criterio y según incluso la recomendación de los que están encargados de servirle. Entonces, en la medida que usted va indicando, mira, sí, por favor, deme un poco de esto, el plato se va llenando, pero no solo en cantidad, porque usted coge una porción solamente de cada cosa, sino en variedad. Todo sigue siendo lo mismo, alimento, algún tipo de alimento, pero cada alimento tiene una peculiaridad. Ahora, ¿qué pasa? El plato lo representa a usted. Usted, mientras más porciones eche de diferentes alimentos, más sabores potenciales tiene para disfrutar. No se disfruta igual cuando usted toma una sola porción de un alimento específico a que cuando usted toma de 2 alimentos, de 3, de 4, porque cada alimento tiene sus encantos y sus peculiaridades. Entonces eso es lo que está pasando con el Señor Krishna. El Señor Krishna está entrando a Dwaraka, la gran mesa buffet del amor puro por Dios, y aún así dentro de esa gran mesa buffet se está encontrando con increíbles variedades. Estas variedades se van ganando en complejidad, o sea, cada nuevo plato al cual él accede tiene más sabores escondidos, más sabores más sabores revelados, y así hasta que llega a sus palacios, donde las esposas le revelan aún más sabores todavía, más formas de expresión de amor que los siervos no le pueden revelar, que sus amigos no le pueden revelar, que su padre no le puede revelar, que sus madres no le pueden revelar. O sea, la esposa tiene la capacidad y tiene también la potestad de amar al esposo con un sabor que incluye a todos los otros. Ella puede ser una buena amiga, puede ser una buena sierva, puede ser incluso tener afecto maternal en ciertos momentos por su esposo, pero además de eso, tiene entonces la oportunidad de amarlo como esposa. La cuestión de la relación personal íntima entre esposo y esposa. Entonces ella puede ofrecerle toda la variedad de sabores que el Señor encontró por separado. Ella se lo puede ofrecer desde una sola persona, desde su persona. Evidentemente, repetimos, en este caso en Dwaraka, las reinas de Dwaraka estaban aún así limitadas por el sentimiento todavía respetuoso hacia Krishna. Es el amor de esposa, pero el amor de esposa mediado por un respeto protocolar que es inviolable, por una etiqueta. Por eso es que Krishna queda satisfecho allí, pero él siempre está extrañando a Vrindavan. Krishna se dice que en sus palacios siente nostalgia por Vrindavan.
Por eso él habla con su amigo cercano y lo envía a Brindavan. Mira, ve a Brindavan. Toma la forma de una abeja, de un abejorro. Y un abejorro vuela entre las flores donde las gopis están cantando y conversando y escucha que están hablando de mí. Y cuéntame cómo está Brindavan. Krishna siempre está ansioso por enterarse noticias de Brindavan. ¿Por qué sucede esto? Porque la manera en que le muestran amor a Brindavan no tiene restricciones, no tiene límite, no tiene etiqueta, no tiene protocolo, porque en Brindavan Krishna, repetimos, no es nada, es simplemente la criaturita más atractiva que hay, así de simple. No es el rey, no es el monarca, no es el guerrero, no es el esto, no es el aquello, no es el nada. Es simplemente uno más, pero ese uno más es el uno especial, el uno adorable. Entonces no hay que tratarlo como el rey, no hay que tratarlo como el esposo que es el gran monarca, no hay que tratarlo como nada de eso. Simplemente hay que tratarlo, se le trata de manera espontánea. Wow, me atraes mucho, no puedo resistirme, te amo, lo hago todo por ti, aquí estoy. Y cada uno hace eso desde su amistad, desde su sentimiento conyugal, desde su sentimiento paternal, maternal, desde el sentimiento que sea, pero a esa manera y a ese modo. Por eso hay una etapa en el Vaishnavismo, en la práctica recomendada por el señor Chaitanya, el avatar dorado, que después que la persona ya ha superado ciertas etapas previas preparatorias, está lista para comenzar a meditar en los pasatiempos de los habitantes de Vrindavan, el modo en que se relacionaban y amaban al Señor, hasta que vaya despertando en su corazón el deseo de servir a esos participantes, a esos habitantes. De que se pregunte a cómo yo pudiera en mi meditación yo contribuir a que esos habitantes sirvan cada vez de una forma más amorosa a Krishna. Ellos no quieren ser en un primer momento habitantes de Vrindavan, ellos quieren ser simplemente contribuir. Si Madre Yashoda está hirviendo leche para Krishna, ellos en su meditación llega un momento en que desean, wow, si yo pudiera ser esa leche. Ellos no quieren ser Madre Yashoda, porque ellos en su pensamiento dicen, yo no tengo la más mínima cualidad para ser esa Madre Yashoda tan maravillosa, pero si al menos pudiera ser la leche, o al menos pudiera ser la vasija donde se esté hirviendo, o al menos pudiera ser yo el fuego, o al menos pudiera ser yo el fogón, o al menos, participar allí como siervo de aquella que está siendo sierva amorosa y perfecta del Señor. El siervo del Señor. Esa es la posición del Vaishnava enseñada por el avatar dorado. Él no quiere ser el siervo directo del Señor porque no se cree con cualidades para eso. Y eso es una posición muy inteligente, sino que quiere ser el siervo del siervo. Él quiere ser la herramienta del obrero que hace el trabajo para aquel que es el verdadero dueño. Esa es la cuestión. Y ese es el sendero, ese es el camino y esa es la hermosura del Vaishnavismo. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe, que la bendición de su santo nombre vibre en nosotros y que nosotros la hagamos vibrar con una fe creciente, con humildad, sencillez y simpleza. Que empecemos a dejar marchar de nosotros cualquier tipo de complejidad y simplemente deseemos el experimentar una atracción llana, una atracción transparente y una atracción genuina por aquel que es el punto o foco o fuente de toda verdadera atracción. Hare Krishna, buen día. Estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,